Pablo, hoy conversábamos acerca de, tiraste algunas puntas, algunas aristas para conversar o para profundizar en la investigación. Me quedé pensando sobre el tema del fútbol para todos. Sí. ¿Sí? Hablaste desde estudiarlo por fuera de una mirada porteña. Desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿cómo podemos observar esta postura? Eh, Mira, lo que yo propuse en la charla era que Fútbol para Todos merecía mucho más análisis que el que mereció. Hasta donde yo sé, una sola persona escribió sobre Fútbol para Todos, el verdadero Vivancho de la República, y fui yo. Y lo hice tanto digo, publicaciones académicas y no académicas, periodísticas y no periodísticas. Y apenas lo que tuve fue una respuesta un poco airada de algunos sectores kirchneristas radicalizados más bien, que cuestionaban el enfoque. Y mi argumento es, hay que analizar la experiencia, hay que analizarla de manera crítica, no celebratoria, digamos. Algo debe haber pasado para que la experiencia haya terminado y que, por ejemplo, no se escuchen demasiadas voces en contra de su finalización. Digo, a ver, con poca gente hemos tratado de proponer boicots al fin de Fútbol para Todos, a que nadie pague los abonos, etc. Quiero decir, algo hay que hacer con eso en términos de crítica, en la idea de que la crítica a vos lo que te permite es hacer las cosas mejor. Mis planteos eran muy variados, enunciativos, retóricos, etcétera, etcétera. Había uno clave que me parecía obvio, que era la cuestión de género, y hace 2 años un colega en Misiones me dijo: ¿alguna vez escuchaste un relator que hable en otra cosa que no sea en porteño? Y ahí me cayó esa ficha. Digo, a ver, ¿y cómo debiera ser leer el fenómeno del fútbol, lo que fue la experiencia de Fútbol para Todos, desde perspectivas no porteñocéntricas, cuando el fútbol es un espacio fundamentalmente federal? Y esto también lo he escrito, el fútbol es la locomotora que fue produciendo ciertos cambios tecnológicos en la televisión argentina. El fútbol inaugura la televisión argentina en 1951, inaugura el color por el Mundial en el 78 y luego la instauración del color en el 79, inaugura el cable y el pay-per-view. Es decir, la multiplicación del cable en todo el territorio tenía que ver justamente con el poco acceso que había a una televisión metropolitana que te transmitía el fútbol, siendo el fútbol un, entre comillas, patrimonio cultural federal. Entonces, todo esto ameritaría algún tipo de investigación sobre, bueno, ¿y qué significó Fútbol para Todos para los públicos del interior de la Argentina, ¿no es cierto? Lo que le compete a Entre Ríos es lo mismo que le compete a Catamarca, a Jujuy porque inclusive en Entre Ríos tenían el caso de equipos locales jugando, claro, en ese fútbol de primera, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece hasta obvia la pregunta por cómo se relata un espectáculo local, digamos, en un nivel nacional. ¿Quiénes son los que tienen derecho a hablar? ¿Cómo hablan ese espectáculo? Esa sería la pregunta básica. Y cuando los actores adquieren derecho para hablar por otros también, me parece. Por claro, ahí, en el sentido de lo discursivo, pensábamos que la ley del offside es igual en todos lados, pero ¿por qué Patronato merecía Patronato como el equipo de la provincia, merecía cierto espacio y no, por ejemplo, no hablemos de River y Boca, pero hagamos mención a Olimpo de Bahía Blanca? También podríamos hablar de River y Boca, digamos, ¿no? Pero yo la crítica del riverboquismo hace 25 años que la sostengo. Ese riverboquismo que organiza toda la agenda y todo el discurso, ¿no? Pero, a ver, no digo esto de transformar el relato en el relato partidista, ¿no? Ese caso extremo de ese relator famoso de Gimnasia de Grima de la Plata, que es un salvaje con micrófono. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, se ve igual de la misma manera, significa lo mismo en todos los lugares. Es que no hay otra manera de hablar y de contar aquello que está ocurriendo. El fútbol teóricamente es un lenguaje universal, pero resulta ser un lenguaje universal que se habla de maneras distintas en todos lados. Y después la otra cuestión es la cuestión del acceso. La otra cuestión que yo me pregunto y que nadie sabe, porque nadie se dedicó a estudiarla, es la cuestión del acceso. ¿Cómo se accedía? Mediante el cable, mediante la TDA, mediante una antena de aire. Esto es, una de las críticas, yo no la hice porque no tengo los datos para hacerla, porque una de las críticas que se hacía era que el acceso por aire a Fútbol para Todos en realidad estaba restringido
por el dato de que vos al aire necesitas acceder con otra tecnología, sea el satélite o sea el cable, porque en general el sistema de repetidoras no te permite la transmisión era el viejo problema que inauguró el cable hace 30 años. Había surgido como alternativa el TDA, ¿no? Pero yo no sé, no tengo el dato de cuánto llegó a cubrir realmente el TDA en términos generales del territorio nacional y en términos particulares provincia por provincia. Entonces, ¿cómo fue la distribución del TDA en la provincia, en particular con relación al acceso al fútbol? Entonces, si vos no tenías TDA, tenías que pagar un cable para acceder a aquello que teóricamente era gratuito. Entonces, bueno, esa pregunta es algo, espero que alguien me la conteste alguna vez. Yo me quedé pensando en la idea del acceso o en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, artículos 77 hasta el 80, y habla del acceso al espectáculo como partiendo desde una idea del interés general del espectáculo. ¿Eso contradice el actual acuerdo entre AFA y las empresas Turner y Fox, o cómo se pudiera abordar? Sí, en parte. A ver, ahí hay un nudo muy interesante, sobre esto también escrito. Sí me faltan los números de los artículos, pero digamos, esta cuestión de el interés de evento general, declarado de evento general que obligaba a la transmisión gratuita, entre comillas, o al menos por aire, tiene viejos antecedentes. En el caso local es la ley todavía vigente, hasta que a alguien se le ocurra derogarla, la ley del año 2000 que obligó a la transmisión por aire de los partidos de la selección argentina de fútbol. Nadie recuerda que en ese momento los derechos de la Copa del 2002 los tenía DirecTV y que entonces íbamos a asistir al primer mundial transmitido por codificado. La ley del 2000 impidió eso y tiene que ver también con experiencia europea. Primero fueron los ingleses los que inventaron la excusa de las joyas de la corona. Los tipos dijeron, hay una serie de eventos deportivos que son patrimonio cultural público. ¿Qué había pasado? Casi todos los tenía Sky TV, los inventores de la nueva televisación codificada, allá por el 99, ¿no? Perdón, 89. Y entonces sacan la resolución que luego la Comunidad Europea toma como propia, según la cual cada televisora nacional tenía el derecho de estipular una lista de eventos que tenían que ser considerados de patrimonio público. Esos eventos de tipo cultural, normalmente eran deportivos, fundamentalmente eran deportivos. Sobre eso se basa el artículo, creo que es el 76, que exige la realización de audiencias públicas para listar esos eventos. El kirchnerismo lo hace en el 2009 y crea el programa Deporte para Todos, que, basado sobre el éxito de Fútbol para Todos, el éxito político de Fútbol para Todos, no tuvo resistencia por parte de Fox, ESPN o TIC. Claro, se dieron cuenta que no tenía sentido resistir cuando ya había fracasado la resistencia a Fútbol para Todos. Cuando uno analiza la lista de los eventos que se estipularon como de transmisión obligatoria, ahí encuentra sutilezas y contradicciones. Por un lado, casi todos los deportes son masculinos. No se le presta atención a los deportes femeninos, salvo el que en ese momento ya era el deporte más exitoso de la Argentina, que era el hockey sobre césped. En segundo lugar, que aunque se estipulaba la lista, esa lista no se cumplía. A través de los años uno podía ver que había una serie de eventos en los cuales participaban representaciones deportivas argentinas que no pasaban al aire, sino que seguían confinadas al cable. Un caso es, por ejemplo, el hockey sobre patines. La respuesta frente a eso puede ser, bueno, eso no es un deporte nacional, sino que es un deporte sanjuanino. Pero hasta donde yo sé, los jugadores siguen jugando con una camiseta que remedia la bandera, digamos, sí, ¿no es cierto? Y así podríamos seguir. Por ejemplo, el handball no pasó al aire, el handball siguió confinado en la pantalla del cable. Ahí está donde aparece este argumento que puse en la charla, que sería apareciendo la lógica de la audiencia. Entonces, la lógica patrimonialista, por un lado, que establecía que todo eso era patrimonio cultural popular nacional, y la lógica de mercado que decía sí, está bárbaro, pero lo que tiene audiencia lo transmitimos, lo que no tiene audiencia que se encargue el cable. Con las modificaciones de los últimos 2 años vamos en un sendero, por supuesto, mucho peor. Esto es, no se ha revisado nueva audiencia pública para dictaminar la lista de eventos y, por supuesto, ya nadie se anima a defender públicamente el hecho de que el fútbol pueda ser considerado patrimonio cultural nacional. Queda salvo la selección, y creo que queda salvo porque lo que está vigente es esa ley del año 2000. O sea, no se puede privatizar esa transmisión porque está en contradicción con una ley federal cuya derogación sería un escándalo de proporciones, digamos, ¿no es cierto? Creo que ahí la
la respuesta del público, que ha sido tan tibia respecto de la defensa del fútbol para todos, se volvería un poco más enfática. Pero el panorama, por supuesto, es muy... O sea, la idea es que, según las autoridades del sistema de medios en este momento, no hay patrimonialización. Entonces, ninguno de estos eventos puede ser considerado patrimonio cultural nacional y mucho menos popular, palabra que ha sido borrada del vocabulario, sino que son simplemente mercancías sujetas a las leyes del mercado. Lamentablemente vamos en esa dirección. Yo pensaba en el sentido recordaba, ¿no?, también el hecho del aguante. Sí. ¿Hay un aguante a través de la televisión o a través de la televisación del espectáculo, o es únicamente en cuanto al campo de juego? No. Pensaba, por ejemplo, yo pensaba, ver a Patronato hoy fuera de la ciudad, fuera del Grela, es algo complicado. Entonces, Claro. ¿cómo, si no tenés la posibilidad de acceder al cable y posteriormente al abono a partir del mes que viene? Pero, a ver, ahí se nos mezclan los tantos. El aguante es una lógica que organiza una serie de prácticas. Esas prácticas pueden ser muy diversas. Una práctica es la práctica del hincha. La práctica del hincha, que un hincha sostenga que tiene aguante, implica, por ejemplo, acompañar a su equipo donde sea. Y a mí me sigue pareciendo prioritario esa práctica del espectador, digamos, ¿no?, antes que del televidente. Me parece mucho más importante reivindicar el derecho democrático del espectador a seguir a su equipo donde quiera y no que tenga prohibido el acceso a un estadio simplemente porque es visitante, ¿no? El Estado en este momento no te garantiza ni el derecho a verlo por la tele ni el derecho a ir a la cancha para ver a tu equipo, por un lado. Pero por otro lado, como yo entiendo el aguante no como una práctica, sino como una lógica que organiza prácticas, siempre me ha preocupado mucho el tema de que esa lógica te organiza el discurso del periodista. Es decir, el periodista también es una fierita con aguante. A partir de lo cual organiza toda una serie de lenguajes que lo único que hacen es reproducir esta lógica. No estoy diciendo que con esto que el periodismo deportivo sea culpable de la violencia en el deporte, sino que es cómplice, por decirlo de alguna manera. El ejemplo que siempre cito es el ejemplo del año 2000, no me acuerdo cuánto, o sea, el día que River desciende a la B. Pocos días antes, un grupo de hinchas de River va y pone en la concentración River a ganar o morir. Inmediatamente el espectro de la prensa se horroriza y dice, no, de ninguna manera, esto no es ganar o morir, no es cuestión de vida o muerte. Muy bien. Se transmite el partido, va ganando River, empata Belgrano, y entonces el relator dice, ahora River sale a ganar o morir. Todo eso, ahí lo que quedaba claro, con el agravante de que ese relator era un relator del Estado argentino, porque era fútbol para todos, con lo cual este lenguaje que estoy cuestionando había pasado a ser un lenguaje estatal. El Estado argentino decía, por la boca de un locutor decía, el fútbol es cosa de vida o muerte. Pero además de que el Estado no ejerce la racionalidad mínima de hacerle pensar a sus periodistas lo que están diciendo cuando lo dicen, la lógica de todos los periodistas es participo de un sistema de metáforas, un sistema de pensamiento que está organizado por la lógica del aguante. No hay periodista deportivo que, por más que te diga que la violencia es cosa inadaptados, no piense que hay que ser macho, hay que poner huevos, hay que romperle el orto al otro, hay que ganar o morir, hay que dejar la vida. Entonces, como piensan eso, hablan ese lenguaje. Ahí es donde tenés la lógica del aguante metida en el lenguaje de los medios. Sencillamente los medios, y el periodismo deportivo, por supuesto, participa de ese lenguaje. Entonces, por eso diferencio, te diría que me parece menos grave el hincha que se desvive por acompañar a su equipo, lo cual es un derecho democrático. En el momento que quiere matar a otro ya estamos en problemas, ¿no es cierto? Pero es un derecho democrático el acompañar a tu equipo, es una tradición argentina la de acompañar a tu equipo. Me parece mucho menos grave que ese mundo del periodismo deportivo que está organizado por estas metáforas, por esta lógica, por estas concepciones.